Y esta noche nos acompaña José Augusto Briori, secretario general de la Presidencia, con quien vamos a dialogar sobre los anuncios económicos que se han dado en esta tarde. Bienvenido, secretario, muchísimas gracias por tomarse un tiempo y también por explicarnos de qué se tratan estos anuncios. Bienvenido. Muchas gracias, Meruxi. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Telediario. ¿Cuál es el principio de estas medidas económicas? En primer lugar, con esto se da una muestra que el presidente Moreno gobierna para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Eso es importante. Eso es importante. Porque vivimos un momento político y en el gobierno las decisiones se toman políticamente. Esto es una muestra que el presidente Moreno está precautelando, primero, los intereses de los más necesitados. Segundo, un bien que es muy importante, que es la dolarización. La dolarización se sostiene con equilibrio fiscal, con crecimiento económico, con productividad. Por lo tanto, no podíamos seguir con este ciclo de endeudamientos sucesivos sin tomar medidas que, si bien afectan no a la mayoría de ecuatorianos, sino a segmentos que de alguna manera tienen capacidad adquisitiva, pero por otra parte le da perspectiva al país, que eso es importante. Pero realmente estas decisiones, el secretario, garantizan la dolarización, las pensiones jubilares, que se garanticen además todos los trabajos en el área social para el país. En efecto, a ver, si usted ve cuál va a ser el destino de los ahorros que tengamos con sincerar los subsidios por una parte y por otro lado la disminución en las remuneraciones de ministros y nivel jerárquico superior, irán a un fondo que estará en el Ministerio de Finanzas, que será básicamente para garantizar el pago de pensiones jubilares, para garantizar lo que es el aparato productivo y por otra parte darle liquidez a toda la economía del país. Entonces son medidas serias que de alguna manera lo que van a hacer es blindar todo el sistema económico. Una preocupación que se genera luego de estos anuncios es si se encarecen o no los productos de la canasta básica. Usted conoce, secretario, que la economía es transversal. La economía es transversal, Mariuxi, gracias por su pregunta, pero es importante que esta medida no afecta a la transportación pública de alimento, de escolares, no se está subiendo el gas, por lo tanto no tiene que haber una afectación directa. Evidentemente, se hizo una comparación, el carro más pequeño, el Spark, que antes tanqueaba con $18, ahora va a tanquearlo con $23. Va a haber un incremento, sí, pero son sectores que de alguna manera tenemos que compartir este esfuerzo. El gobierno está dando muestras porque está reduciendo una vez más, por tercera vez, el sueldo de sus ministros del nivel jerárquico superior, pero es una factura que no la pagan los más pobres, y eso es importante. Eso también ha generado varios cuestionamientos, porque ya se hizo una reducción del 10% para los ministros, ahora se hace una reducción adicional del 5%. Se hace una reducción del 10% para los ministros y del 5% para el nivel jerárquico superior, que es a partir de los funcionarios que ganan a partir de $2.300 hasta $3.700, que es la máxima escala. ¿Y cuál es la lectura, cuál es el mensaje que se quiere con esta reducción? Porque las personas haciendo cuentas dicen, a ver, si un ministro ganaba $5.000, ahora va a ganar prácticamente $1.000 menos, sumando entre los ministros la cuota mensual al año, no genera realmente un gran... Aquí son, además del ahorro, porque todo aquí contribuye. Es el mensaje. Los ministros no estamos por una remuneración que es necesaria, estamos por dar una cuota, y si va a haber un sacrificio de un sector, el gobierno da ejemplo. Cabe señalar, Mariuxi, que hace 40 años no se toma una medida de levantar subsidios y de sincerar subsidios. Esto es una muestra de seriedad por parte del gobierno. ¿Y qué difícil fue tomar esa decisión? Muy difícil porque uno tiene que barajar varias opciones. Pero no podíamos seguir así. Se necesitaba de la valentía del presidente Moreno, decir, señores, hay que tomar decisiones. Si hay un costo electoral, pues lo asumo. Primero está el país. Estamos hablando de que no se ha tocado los subsidios prácticamente en 50 años. En 40 años aproximadamente han pasado cerca de 18 presidentes, no se lo ha hecho, pero el presidente Moreno tiene la interés de hacerlo, porque esto va a permitir no solo sincerar la economía, sino blindar los programas sociales, blindar la dolarización y en definitiva favorecer a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Y existe claridad de que esto tendría, además, estas decisiones, un costo político, un costo social? Siempre esto va a tener un costo político, pero un gobierno responsable está dispuesto a hacerlo. Si está
orientado a gobernar para la mayoría de los ecuatorianos. El próximo año, ¿de qué forma se garantiza de que no se revise ahora también el gas doméstico o el diésel para el transporte público, que es lo que en este momento se mencionó? Cuando se habló del subsidio del diésel se hablaba de que no se iba a tocar el extra. En este momento se lo anuncia. Sí, bueno, la economía es dinámica, nosotros no teníamos previsto que el precio del dólar baje tanto. Cabe señalar que por cada dólar que disminuye, el impacto en el presupuesto es de 70 millones de dólares. Entonces usted ve que hemos tenido una baja significativa de nuestro segundo principal rubro de ingreso, que implica tomar decisiones políticas. Creemos que con este sinceramiento que apunta a tener un equilibrio fiscal, dinamizar la economía, no se tendría que tomar este tipo de medidas que son necesarias, pero son duras. ¿Y sería necesario también próximamente incrementar, por ejemplo, el valor del IVA? Eso habría que revisarlo. Nosotros tomamos medidas de acuerdo a la situación que tenemos al momento. No me gustaría especular sobre qué puede pasar. Nosotros somos muy optimistas lo que va a suceder en el futuro. Somos un gobierno responsable, tenemos un programa económico serio y creemos que esto va a permitir revertir una situación que heredamos por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. Y eso le quería preguntar, por eso precisamente le hacía referencia al IVA, porque lo que se dice y las reacciones que se han generado por cierto grupo, por cierto grupo de oposición, es de que se está dando realmente un paquetazo, pero a cuotas. ¿Es esto cierto o no? No es cierto. Nosotros tomamos medidas de acuerdo a las circunstancias, medidas responsables, coherentes, porque no se toca a los más pobres. Y eso es importante resaltar. Otra de las medidas, secretario, que se dio fueron las 25.000 vacantes de la función pública que serán eliminadas. Explícanos un poco más sobre esto. Nosotros como gobierno estamos inmersos en un proceso de optimización de toda la masa laboral. Una de ellas tiene que ver que el principal rubro del presupuesto del Estado tiene que ver con masa salarial, 9.500 millones de dólares. Eso es insostenible, Mariuxi. Por lo tanto, hay que tener medidas. ¿Pero qué tipo de medidas? Sin afectar a los prestadores de servicios, de educación, de salud, de bienestar social, de tal manera que, ajustando donde se tiene que ajustar, tomando medidas que el trabajo que hacían 3 lo haga 1 de manera efectiva, se han generado vacantes que no están siendo reemplazadas, sino que están siendo eliminadas. Una masa salarial de esa naturaleza es insostenible, porque afecta al conjunto de la economía, y el presidente Moreno gobierna para todos los ecuatorianos. Siempre se ha hablado de la importancia de la participación del sector privado. En esta ocasión, al momento de analizar precisamente una decisión histórica como la que se ha dado, el de tocar los subsidios finalmente, ¿también ha participado la propuesta del sector público, del sector privado? El presidente Moreno ha escuchado propuestas de varios sectores. Y evidentemente, ¿es consensuada estas decisiones? Es una decisión que ha sido discutida, pero la última decisión siempre se toma por parte del señor presidente respecto a dar las directrices más claras que nos permitan tener una economía sana y una perspectiva de país. Ese es el fondo de estas medidas. No podemos seguir con un déficit tan grande porque estamos poniendo en peligro la dolarización. Bueno, el ministro Richard Espinosa dijo que prácticamente raspaban la olla cada Estábamos mes. raspando la olla, es cierto. Eso es cierto, pero por eso hemos actuado con responsabilidad y esa es una línea coherente que hemos tenido a lo largo de estos meses de gobierno. Para finalizar, secretario, siempre las medidas económicas, estos anuncios de alguna manera generan preocupación en las familias ecuatorianas. ¿Cuál sería el mensaje desde el gobierno precisamente para todos los ciudadanos? Este es un gobierno responsable que toma medidas que, si bien pueden ser hoy duras, están contribuyendo a consolidar un país viable y con esperanza. Muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros. Muy amable. Augusto Briones, secretario de Presidencia, en nuestro espacio de entrevista estelar.